aumenta la inflación en la eurozona. La inflación general en la zona del euro aumentó en el primer trimestre de este año, debido a la guerra en Ucrania y la continuación de la pandemia del nuevo coronavirus, que generó temores de esta inflación. Las estimaciones de la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, mostraron que el crecimiento económico ascendió a 0,2% trimestralmente, en comparación con 0,3% en el cuarto trimestre del año pasado. Las cifras del PIB apuntan a una fuerte desaceleración en la eurozona, donde la inflación aumentó más del 7,5% este mes en comparación con el 7,4% el mes pasado. Inflación de Europa llega a récord histórico y la gente se prepara comprando Bitcoin. Hechos clave. La inflación de Europa alcanzó máximo histórico por sexto mes consecutivo. El 43% de minoristas españoles compraron criptoactivos en 2022, revela estudio. La inflación en Europa ha alcanzado un máximo histórico por sexto mes consecutivo, según datos preliminares de la Oficina de Estadísticas de Europa, Eurostat. Una problemática global que pega fuerte al continente y hace que los habitantes acudan a métodos de inversión, como Bitcoin, BTC, para hacer frente a su impacto. El organismo dio a conocer que la inflación general interanual de Europa fue del 7,5% en abril. Una cifra que supera el índice anterior recogido en marzo del 7,4% y todos los anteriores. Esta situación pone en duda la estabilidad económica que caracterizaba al continente, al igual que Estados Unidos, que atraviesa un número récord de 8,5%. El último dato de la inflación de Europa se da en medio del avance de Rusia en Ucrania y el impacto del suministro de energía. Esto a su vez que crece la preocupación por una potencial recesión y crisis de abastecimiento impulsada por las medidas de China. Se desconoce aún cómo va a responder el Banco Central Europeo. Sobre todo, desde que la presidenta de la FMI se mostró arrepentida del aumento de impresión de billetes durante la pandemia. Este contexto ha modificado las tendencias de inversión de los minoristas, que están prefiriendo Bitcoin en mayor medida que los instrumentos tradicionales. Así se puede ver en España, por ejemplo, donde se ha reducido la tenencia de acciones de bolsa y bonos nacionales, mientras se ha incrementado la de criptoactivos. La tendencia de inversión migra a Bitcoin para combatir la inflación en España. Un estudio de Toro revela que el 43% de los minoristas españoles invirtió en criptoactivos el primer trimestre de 2022. Esto supone un incremento de 8 puntos porcentuales respecto al final del año anterior, cuando por delante se situaba la inversión en valores nacionales, 47%, y en tercer lugar los bonos nacionales, 25%. Sin embargo, este ranking cambia al preguntarse por las preferencias de inversión para los próximos 12 meses. Los criptoactivos pasan a ocupar el primer lugar, manteniendo la preferencia del 43%, mientras el interés en valores españoles cae al 30% y en bonos al 15%. De este modo, los españoles se sitúan muy por delante de la media internacional en la adopción de criptomonedas, tal como confirmó el Banco de España esta misma semana. El organismo gubernamental dio a conocer que circulan 60.000 millones de euros en el país. Los criptoactivos de mayor uso aquí como a nivel global son Bitcoin y Ether.
La investigación del Exchange también distinguió que, si bien los jóvenes son los que más invierten en criptomonedas, cada vez más personas mayores lo hacen. Precisamente sostiene que el 22% de los españoles encuestados con más de 55 años han comprado criptomonedas, lo que implica un aumento de 9 puntos porcentuales que el año anterior. ¿Por qué se contrajo la economía de Estados Unidos? La contracción de la economía estadounidense fue de una tasa anualizada del 1,4% en los 3 primeros meses del año. La economía estadounidense se contrajo a una tasa anualizada del 1,4% en los 3 primeros meses del año, el primer descenso de este tipo desde poco después de los cierres pandémicos de 2020. El marcado retroceso, tras más de un año de rápido crecimiento, ha impulsado a los responsables de políticas, los economistas, las empresas y las familias a evaluar la situación de la economía y lo que el último informe del PIB nos dice respecto a la trayectoria futura. He aquí algunas formas de pensar sobre los datos de crecimiento económico, con un trasfondo de alta inflación, mercado laboral ajustado y la incertidumbre sobre una posible recesión en el futuro. ¿Qué hay detrás de la cifra del 1,4%? Recapitulando, la economía estadounidense se contrajo bruscamente al principio de la pandemia, y luego se disparó en 2021. El año pasado, la economía creció un 5,7%, el ritmo más rápido en un año calendario desde 1984. Los economistas no esperaban que la economía mantuviera el mismo impulso este año, a medida que los programas federales de estímulos iban desapareciendo y la Reserva Federal subía las tasas de interés para frenar el crecimiento y controlar la subida de los precios. Pero, de todas formas, los datos negativos del Producto Interno Bruto fueron una sorpresa y ocultaron algunos signos de fortaleza, como el gasto de los consumidores. La contracción alimentó los temores de que se produzca una recesión, definida como 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, al tiempo que la Reserva Federal estima llevar a cabo hasta 7 subidas de tasas este año. Pero los economistas no están trazando una línea recta entre este informe del PIB y el mayor riesgo de recesión. Si la economía se contrae a finales de este año, podría deberse a diferentes motivos, como a un aumento demasiado agresivo de las tasas por parte de la Reserva Federal o a una reducción del gasto por parte de los consumidores, dicen los economistas. Mi gran pregunta en cuanto al futuro es, ¿cuándo empezarán a cerrar sus billeteras? Pero no es por este informe, dijo Bethan Bovino, economista en jefe para Estados Unidos en S&P Global Ratings. De cara al futuro, habrá un punto en el que la gente se quede sin margen de maniobra, empiece a sentir que está recurriendo demasiado a sus ahorros o se canse de pagar precios más altos. Descenso de las compras de inventario. Una de las grandes causas de la caída de la economía en el primer trimestre tuvo su origen en las llamadas compras de inventario que hacen los minoristas, referente a bienes que suelen adquirir las empresas aunque todavía no los necesiten. Los minoristas suelen hacer sus compras con mucha antelación, para prepararse por ejemplo a la temporada de compras navideñas. Y en algunos casos, las empresas se abastecen de insumos si les preocupan los retrasos en la cadena de suministro u otros problemas, como el aumento de los precios. Eso es lo que ocurrió a finales de 2021. ¿Recuerdan todos los problemas de la cadena de suministro?
Los minoristas trajeron muchos productos con antelación para asegurarse de que no hubiera escasez durante las fiestas. A principios de 2022, muchas de esas mismas empresas se dieron cuenta de que les sobraban suéteres, juguetes o aparatos y no necesitaban abastecerse más. Las compras de inventario son por sí mismas responsables de una gran parte de la caída del PIB de 0,84 puntos porcentuales. El aumento de las importaciones pesa sobre el PIB. Estados Unidos no exportó tantos bienes en los 3 primeros meses del año. Además, el país importó muchas más cosas, en parte debido a los diferentes problemas de la cadena de suministro que han afectado a las empresas durante el último año, incluso ante la elevada demanda de los consumidores. Esa medida amplió el déficit comercial. Y los mayores déficits comerciales tienen un papel importante en el cálculo del PIB. El informe del PIB resta efectivamente todo lo que se compra a otros países, lo cual se traduce en un importante lastre para el PIB. De hecho, la disminución de las exportaciones y el aumento de las importaciones, en conjunto, fueron responsables por 3,2 puntos porcentuales de la caída. La demanda de bienes es tan fuerte que los estadounidenses están recurriendo a la economía internacional para satisfacer la demanda, dijo Joe Brusuelas, economista en jefe de RSM. Hubo un aumento de la demanda de bienes, y ahí justamente, en pocas palabras, está el problema. Las cifras del comercio internacional también suelen ser objeto de importantes revisiones tras las estimaciones iniciales del PIB. La semana que viene saldrán datos más concretos. Por ahora, sin embargo, el ámbito interno de la ecuación fue fuerte, dijo Bovino. Las otras fuerzas principales de la economía. El informe sobre el PIB llega en un momento en el cual los gerentes de políticas y los economistas se enfrentan a dos problemas importantes de la economía: aumento de la inflación y un mercado laboral ajustado. La inflación ha alcanzado sus niveles más altos de los últimos 40 años, con un aumento de precios del 8,5% en marzo respecto al año anterior. La Reserva Federal busca controlar la subida de los precios antes de que se enquisten aún más en la economía. Los republicanos critican a la Reserva Federal por su lenta respuesta y culpan en gran medida a los esfuerzos de estímulo de los demócratas del año pasado. Mientras tanto, el mercado laboral ha mostrado una enorme fortaleza desde que 20 millones de puestos de trabajo se redujeron hace 2 años. La tasa de desempleo sigue siendo notablemente baja, 3,6%, y el mercado laboral ha sido un gran tema de conversación para la administración Biden. Pero a los economistas y a los responsables políticos también les preocupa que el mercado laboral esté insosteniblemente activo. Hay muchas más ofertas de empleo que personas para llenarlas, y el desajuste hace que la Reserva Federal intente frenar la demanda de trabajadores sin que la gente pierda su empleo.